¿Es posible vivir con el sueldo mínimo en Canadá? Hace frío, vamos para la casa. En este video vamos a ver cuáles son los salarios mínimos dependiendo de la provincia en la que vivas aquí en Canadá. Les voy a mostrar cuáles son los gastos mensuales, gastos como la comida, la vivienda, servicios básicos. Quédate hasta el final del video porque te estaré dando algunos tips de cómo conseguir renta barata, comida barata y mucho más. ¿Cuál es el salario mínimo en Canadá? El salario mínimo varía dependiendo de la provincia. Aquí en la pantalla les muestro una tabla con los diferentes salarios de las diferentes provincias. Aquí podemos ver, por ejemplo, en Alberta se paga $15 la hora. En Quebec, $15.25. En British Columbia, $16.75. Y en la tabla pueden ver los demás salarios. Como vivo en Quebec actualmente, vamos a analizar lo que se gana y lo que se gasta en esta provincia. A partir de ese ejemplo, usted puede tomarlo como referencia para las demás provincias, teniendo en cuenta que Quebec es una de las provincias que tiene los taxes más altos en Canadá. ¿Qué cantidad de dinero se gana en un mes en Quebec con un salario de $15.25? Suponiendo que usted trabaja 8 horas al día. Aquí podemos ver que trabajando de esta manera, usted al final del mes tiene un total de $2,643.33. Cobrando este salario en la provincia de Quebec, usted va a tener un total de deducciones en taxes de $499.92. Rápidamente pueden ver que estos taxes se refieren a taxes provinciales, taxes federales y algunas contribuciones que se hacen. ¿Cuánto dinero me queda después que me deducen los taxes? $2,143.41. Gastos mensuales. Vamos a comenzar con la renta. Aquí pueden ver que tenemos los precios de diferentes tipos de vivienda dependiendo del tamaño. Por ejemplo, 0 habitaciones, que es un estudio. Según esta tabla dice que el precio aquí en Quebec aproximadamente es de $1,425. Y mientras más habitaciones tiene, el precio va aumentando. Ahora bien, esto no quiere decir que no aparezcan viviendas más baratas. Por eso quédense hasta el final del video porque voy a dar algunos tips de cómo conseguir viviendas a mejores precios. Para hacer este video y tratar de ajustar el salario mínimo, encontré un apartamento a un buen precio. Aquí en la pantalla pueden ver, este apartamento paga solamente $995 por mes. Aquí les muestro algunas fotos de cómo se ve por dentro y está ubicado en la isla de Montreal, donde vivo actualmente. Seguimos con los gastos de la alimentación. Los gastos mensuales de la comida va a depender mucho de qué tipo de dieta usted lleve y cuánto usted coma. Aquí en la pantalla les muestro algunos ejemplos de algunos de los precios en el supermercado. Pueden ver rápidamente los precios de la carne de res, el pollo, pan, huevo, entre otros. Pero según estadísticas, lo que se gasta mensualmente va de $200 a $300. Para este video vamos a poner un total de $300. Otro gasto que debemos agregar a esta lista es el internet. Aquí encontré en una de las compañías telefónicas en Canadá, podemos utilizar un plan de 60 megas. Como pueden ver, este plan cuesta $45 más taxes, es un total de $51,75. Gastos de electricidad. De electricidad aquí en Montreal se paga aproximadamente $80 por mes. El transporte público aquí en Montreal, si usted utiliza el transporte público por el mes completo, tiene un precio de $97. Esto incluye pasaje para el metro y para el autobús. Aquí también les muestro algunos planes de celulares. Aquí podemos ver este plan de $34. Incluye 50 GB de data, llamadas ilimitadas, mensajes ilimitados, entre otros. A estos $34 también le sumamos los taxes. Estos son los gastos básicos. Aquí no estoy agregando gastos de entretenimiento. Por ejemplo, como Netflix, Spotify, entre otros. No estoy agregando salidas, no estoy agregando tiempo de ocio. El total de todos estos servicios juntos es de $1,562. ¿Qué quiere decir esto?
que si a esta cantidad le restamos lo que hicimos en el mes, nos restan alrededor de $581 después de haber pagado todo. Es importante que sepan que cuando hablo de estos gastos me estoy refiriendo a los gastos de una sola persona. Consejos para aprovechar el salario mínimo al máximo. Con respecto a la vivienda, mi consejo es que se muden un poco retirado de la ciudad, como por ejemplo en el apartamento que les mostré. Este apartamento no está ubicado en la misma ciudad de Montreal, sino que está un poco retirado, ya que un apartamento como ese, cerca del centro de la ciudad, puede costarle alrededor de hasta $1,600 o $1,700 al mes. Otra opción también es buscar viviendas como basement, en español se llama sótano. Estas viviendas tienen un precio menor. También puede buscar una habitación, puede vivir con algún compañero y así entre los dos pueden pagar la vivienda. Las páginas que siempre aconsejo para usted buscar viviendas en Marketplace, en Facebook, y otra página que se llama Kijiji. Aquí siempre pueden encontrar buenas ofertas de vivienda, ya que en algunas de las páginas de renta en internet no siempre ponen las mejores opciones para rentar. Con respecto a la comida, trate de sacarle provecho a los circulares de los supermercados. Esta es una muy buena opción para ahorrar dinero, ya que en los circulares podemos ver todas las ofertas que los supermercados ofrecen. También puede ir a mercados locales que vendan comida fresca. En estos mercados también suelen aparecer muchos buenos precios para la comida. En un caso extremo que a usted no le alcance el dinero para la comida, también aquí en Canadá hay muchos lugares donde ofrecen ayuda de comida. Hay lugares que te dan cajas de comida. A veces tienes que enseñarle cuánto es tu salario, cuál es tu situación y así puedes recibir ayuda. Con respecto a los servicios del internet y el celular, mi consejo es que antes de ir con una compañía, trata de comparar entre 3 o 4 compañías, ya que debido a la competencia que hay en la telefonía, puedes encontrar muy buenas ofertas en diferentes proveedores de estos servicios. Con respecto a la electricidad, el precio promedio que les di de $80, dependiendo del uso que usted le dé a la electricidad, puede que pague menos o puede que pague más. Y con respecto al transporte, esto no cambia mucho. Siempre va a depender de los precios que tenga la ciudad donde usted vive. Así que nada, mi gente, gracias por ver el video completo. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, déjala en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscribirte. Y hasta la próxima.